nacional de las empresas eléctricas del país. Sí, es lo que se anunció ayer en presidencia y estamos a la espera de las disposiciones de nuestro ministerio, ¿no? Debemos entender que la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Perfecto, me parece súper bien. Ahora, ingeniero, ya la ley humanitaria fue aprobada, entiendo que el 19, el 20 de este mes, y eso cambia de alguna manera algunos panoramas de una gran insatisfacción y denuncias que se han generado a nivel nacional y Galápagos no está por demás. ¿Qué pasó con la facturación en Galápagos, ingeniero? En algunos casos se generaron algunas facturas con más del 100%, el 100% ya está, entiendo, llegaron al 400% de incremento de exceso en los cobros de las tarifas. Cuénteme. También a la época de calor, entonces la estimación fue menor de los consumos reales. El rato que ya en el mes de mayo, el mes de junio empezamos ya a hacer la refacturación con los consumos reales, ya nos encontramos con esa realidad. Esto fue para el sector residencial, ¿no? En cambio, el sector comercial que no tuvo actividad, sus consumos resultaron elevados. Entonces, a este sector se les está entregando las respectivas notas de crédito. Sin embargo, estamos haciendo también un balance energético, ¿no? De lo que ocurrió en los meses de la emergencia. Y esto pues lo estamos revisando juntamente con el Consejo de Gobierno, el Ministerio de Turismo. En Galápagos la actividad principal es el sector turístico y de nuestras primeras apreciaciones del balance energético encontramos de que si bien la demanda de potencia, ¿no? Esto significa la capacidad instalada que tiene la empresa eléctrica para afrontar los consumos en lo que se refiere a la potencia, estos sí fueron disminuidos, ¿no? Casi a la mitad. Es decir, en Santa Cruz, por ejemplo, que la demanda en estos meses alcanzaba los 7.5 megavatios, disminuyó a 4 megavatios, es decir, casi a la mitad. Sin embargo, los consumos energéticos, es decir, el uso real ya de la energía no disminuyó en esa misma proporción. Entonces, podríamos colegir de un primer análisis que la energía que corresponde al sector turístico sí disminuye en un 40%, pero esto fue compensado por el sector residencial, que debido a la pandemia pasamos confinados y obviamente elevamos nuestros consumos, ¿no? Por el tema de la cuarentena. Entonces, esos dos elementos son los que han incidido en que la demanda de energía no haya disminuido como se debió esperar por la disminución de la no actividad turística, ¿no? Eso es lo que hay que entender, lo que ha ocurrido en Galápagos, Carlos. Ingeniero, hay casos y casos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí entiendo que de alguna manera que con no el mundo del turismo activado y la gente confinada podría haber algún consumo bastante alto en las viviendas, ¿no es cierto? Pero hay casos y casos, tenemos algunas facturas, hemos analizado algunos documentos también. Hay familias que, por ejemplo, no estuvieron en Galápagos, dejaron cerrada su vivienda, desconectados sus elementos y sin embargo tienen incremento en sus tarifas. Y el presidente de la República y a nivel nacional se ha reconocido que ha habido un exceso de cobro a nivel nacional. ¿Qué es lo que va a pasar? A estas personas se les va a devolver el dinero. Tenemos un par de twitters que lo sacó el día 28, me parece, el vicepresidente de la República, que dice ningún ciudadano deberá pagar más de lo que le corresponde y los valores en exceso se devolverán mediante una nota de crédito en las próximas planillas. Esto lo dijo el vicepresidente a las 7:28 del 20 de junio, en realidad. Reconociendo también, Bolívar Lucio ha reconocido que también ha habido en ciertos lugares del país un exceso de cobro en las tarifas. ¿Esta tarifa se va a devolver y cómo se lo va a hacer? Sí, Carlos, a ver, el caso concreto no es un ejemplo típico de familias que no estuvieron aquí en la provincia. Lo que ocurrió allí es de que la estimación
de la facturación de abril, de marzo y abril, que no tuvieron consumo, el cálculo resultó más elevado de los consumos reales. Así es. En ese caso, pues, inmediatamente se ha hecho las respectivas notas de crédito, ¿no es cierto? Para que las facturas en el mes de mayo y junio ya resulten corregidas con los consumos reales. En este caso, se han devuelto vía notas de crédito esos consumos. Pero para el otro caso, de lo que efectivamente sí tuvieron consumos elevados, la disposición que tenemos es de diferir esas deudas de nuestros usuarios durante los próximos 12 meses, ¿no? Y sin intereses. Así Esas es. son las disposiciones que tenemos hasta el momento para el sector residencial. Sin embargo, pues, de acuerdo al anuncio de ayer de nuestro presidente, se van a evaluar nuevas medidas de compensación para la reactivación económica. En el caso de Galápagos, se debe propender pues a la reactivación del sector turístico, ¿no? Y en ese sentido, estamos trabajando con el sector hotelero a fin de evaluar las medidas compensatorias típicas para la provincia de Galápagos. Ingeniero, analicemos brevemente, rapidito. Entiendo que el ingeniero Tomalá también está apoyándonos un poco para poder entender la dinámica económica sobre el tema de la facturación. Normalmente, ¿cuánto consume una familia? ¿No? Se está hablando, ha hablado el vicepresidente, el presidente Bolívar Lucio también dijo que las familias consumen hasta un poco antes de 500 megavatios y que eso tiene un costo. ¿Cuánto consume, perdón, kilovatios? ¿Cuánto consume normalmente una familia y cuánto paga una familia? ¿Cómo se maneja este tipo de cosas para que la gente de alguna manera entienda el tema de consumo y el tema de pago? Sí, en la época de calor, diríamos, ¿no es cierto? Una familia puede estar consumiendo alrededor de los 400 o 500 kilovatios hora por mes, ¿no es cierto? Y estos consumos disminuyen en la época fría a la mitad o menos. Cada aire acondicionado debemos tener una estimación de que consume alrededor de unos $30 mensuales. Eso nos puede dar una idea, ¿no es cierto?, del consumo de un aire acondicionado típico. En la pandemia, pues obviamente, estos consumos aumentaron. Nelson también nos puede dar una idea, ¿no?, de los consumos. Nuestro director técnico, Nelson Tomalá, tiene ya cerca de 40 años de servicio en la empresa eléctrica, conoce bien el desarrollo de cómo se ha venido evolucionando, ¿no?, el consumo eléctrico aquí en la provincia y puede darnos unos datos concretos de los consumos aquí en la provincia. Adelante, Nelson, gracias. Nelson, buenos días. Sí, Bienvenido. Nelson, todos. cuéntenos, Javier, en todo buenos caso, días a la comunidad en general. gracias. Nelson, entonces un poco para tener claro, ¿no es cierto? Ya el ingeniero nos hace un panorama de qué fechas son las de mayor consumo, digamos. ¿Cómo se maneja el tema de la facturación? ¿Cuánto cuesta un kilovatio? ¿Cuánto cuesta uno con subsidio, sin subsidio? ¿Cómo se factura? ¿Por qué la gente está insatisfecha ahora y sintió un cambio en su facturación? Sí, Carlos. Respondiendo a tu pregunta, el precio medio del kilovatio hora está en 10.8 centavos de dólar. Este precio medio se maneja por rangos de consumo para el sector residencial y los clientes que consumen hasta 130 kilovatios tienen una tarifa preferencial, que es la tarifa de la dignidad. Esta tarifa les permite que ese precio medio de 10 centavos se reduzca a 4 centavos de dólar. En este periodo en el cual hemos pasado por el tema de la pandemia, ha existido familias que perdieron su subsidio de la tarifa dignidad. En Galápagos, alrededor de 1.600 familias reciben ese subsidio de la tarifa dignidad mensualmente.
y de estas, alrededor de 400 familias lo perdieron porque se incrementó su consumo en su residencia. No obstante, medidas de flexibilización y de compensación que emitió el Arconel ya con la regulación, con la resolución 0120, permite que se recalcule el subsidio para ellos y ellos no pierdan este subsidio a pesar de que consumieron más energía por esta situación excepcional que pasó el país y el mundo. Entonces, actualmente las empresas eléctricas nos encontramos ajustando esa información dentro de los sistemas comerciales. Como usted sabe, Carlos, bueno, nuestra empresa maneja alrededor de 14.000 clientes, las otras empresas eléctricas muchos más, y los sistemas son complejos. Y desde que empezamos, desde que nos activamos nuevamente a la toma de lecturas presenciales, que fue a partir del 15 de mayo, hemos empezado un trabajo titánico con todo el equipo comercial y de la organización para poder cumplir con la resolución y dar las medidas de compensación que el Estado ha dispuesto desde el inicio del estado de excepción. Y es por ello que pudimos lograr hasta el 2 de junio realizar 5.300 ajustes a facturas. De entre ellas, 2.040 facturas fueron ajustadas con notas de crédito por un valor de $57.689, Carlos. Este valor prácticamente fue a favor de los usuarios, fue ajustando sus facturas originales, y quienes por algún motivo ya habían pagado sus facturas originales, pues tienen esta nota de crédito que compensará las facturas de las siguientes emisiones. Y quienes no las pagaron, esta nota de crédito ajustó su valor al valor real del pago. Y ellos ya cuentan con una factura ajustada con el precio adecuado por el consumo de sus kilovatios hora. Toda vez, y como lo manifestó el ingeniero Juan Carlos, en la estimación que se realizó por autorización del regulador, se habían realizado sobrefacturaciones a clientes que no estaban ya laborando en sus locales comerciales y otros, como usted lo manifestó, Carlos, que no estaban habitando en sus viviendas, y también subfacturaciones a clientes que fueron a vivir en sus casas todo el núcleo familiar 24 horas al día, y que inclusive hemos hecho teletrabajo, como es su caso, como es mi caso, y que eso significa un incremento en el consumo energético a más del normal que se tiene en los meses de calor, que es marzo y abril. Ingeniero, con eso estamos diciendo que, o sea, con todo su análisis estamos, yo le entiendo un poco cómo es el movimiento de la facturación, pero estamos diciendo que ¿no hubo un exceso de cobros en las tarifas o sí hubo un exceso de cobros en las tarifas? No hubo un incremento del valor económico en la tarifa, Carlos, pero sí hubo una proyección de kilovatios, como le manifestaba, a 2.040 familias hubo una proyección de kilovatios en exceso, porque se hizo una estimación con los consumos anteriores, cuando ellos ya no estaban utilizando sus locales comerciales o no estaban residiendo en sus casas. Pero ingeniero, eso justamente permitió que haya un elevado cobro en las tarifas, obviamente. O sea, por eso es que las facturas salieron más altas. Esto permitió que facturemos más kilovatios de los que habían consumido, Carlos. Y es eso lo que las refacturaciones realizaron, nuevamente ajustar a los kilovatios reales una vez que tuvimos la lectura del mes de mayo, que fue una lectura real. Y con ella pudimos hacer tanto las modificaciones de las facturas anteriores como la facturación real del mes de consumo mayo para la emisión junio. No obstante, Carlos, no son todas las medidas de compensación que ha dispuesto el gobierno por medio del Arconel. Seguimos implementando medidas de compensación. Como le manifesté, estamos implementando la medida que le va a devolver la tarifa de dignidad a 400 familias. También, de acuerdo a la ley humanitaria, el Arconel expidió su resolución 04-2020, con la cual
también se da un beneficio al sector comercial con demanda. Es a este sector que tiene un alto consumo, que son hoteles grandes, que por esta situación ya no estuvieron laborando, no estuvieron operando, y que por su infraestructura siguen consumiendo una energía por su mantenimiento, el mantenimiento de las piscinas, etcétera, etcétera. Pero la forma de calcular su demanda facturable, que está establecida en el pliego tarifario que Arconel expide, les hizo que paguen una demanda facturable alta, como si estuvieran operando normalmente. Entonces, hoy con la ley humanitaria se expide la regulación 04-2020, en donde ya se nos dispone a las empresas eléctricas ajustar esa demanda facturable y reducir al 50% del valor de la demanda. Y esto es justamente una medida que permite la reactivación económica. Así también, Carlos, finalmente indicarle que otra medida que se está aplicando, que también está en la ley humanitaria, es justamente el congelamiento de las tarifas. Exactamente. Hay usuarios, clientes residenciales, que en el caso de muchos clientes residenciales pasaron del orden de los 500 kilovatios el consumo mensual, y la tarifa residencial por rango de consumo se incrementa el valor. Quien pasa de los 500 kilovatios no va a pagar 10 centavos de dólar, sino 11 centavos de dólar. Quien pasa de 700 va a pagar 17 centavos de dólar, y así sucesivamente. Pero con esta disposición de la ley, se congela el valor a 10.5 centavos de dólar para los consumos de 500 kilovatios en adelante. Esto también va a significar que la empresa eléctrica realice refacturaciones a esos clientes, que en primera instancia su factura salió con el valor del tarifario, y que esta disposición es un efecto retroactivo y que se va a aplicar desde los consumos del mes de marzo y mientras dure el estado de excepción. Perfecto. Ingeniero López, muchísimas gracias, Nelson. Bastante claro con el tema. Queríamos preguntar al ingeniero López, con Javier Castro estábamos en la noche de ayer, ahorita todavía está solucionando algunos problemas técnicos en Santa Cruz. No sé si ya estás conectado, Javi. Parece que no está conectado todavía. Tenemos algún tipo de problemas allá en Santa Cruz. Ingeniero, sin embargo... Sí, buenos días, Carlos, estoy conectado. Qué bien, Javi. Justo analizábamos el tema de los costos, del costo, y teníamos algunas preguntas sobre el tema del costo, Javi, la noche de ayer, sobre todo de que se hablaba de que este año no iba a incrementarse el costo de 9 centavos, más allá de 9 centavos. Sin embargo, la ley humanitaria ahora lo estandariza a 10.5. No sé si es que me escuchaste, Javier. Parece que tenemos con líos. Entonces, ingeniero, se hablaba que este año no iba a haber incremento de tarifa, del costo del kilovatio hora, que se iba a mantener en 9 centavos, pero se estandariza en 10.5, en 10, 10.8. ¿Cómo va a ser esto? A ver, el efecto es, ese 10.5 es un promedio, ¿no? No puede ir más allá del 10.5. Pero los sectores que consumen menos, pues se les facturará el consumo real. La tarifa empieza en los 9 centavos. La tarifa de dignidad es de 4 centavos, ¿no? Y como ha dicho Nelson, se mantiene ese beneficio para todas las familias que ya venían ocupando esa tarifa de dignidad, ¿no? Que son las que consumen menos de los 130 kilovatios hora por mes. Y hay otros incentivos también que se están evaluando, de tal suerte de que todas estas compensaciones nos deben llegar vía regulaciones. La ley humanitaria expedida en esta semana, pues, y que entró en vigencia, habla de una disminución también del 10%, ¿no? de la tarifa para los sectores menos favorecidos. Entonces, todas estas regulaciones el día de hoy y hasta el fin de semana nos llegarán, e inmediatamente pues las pondremos ya en ejecución dentro de nuestros usuarios aquí en la provincia, Carlos.
Gracias, ingeniero. Ingeniero, tenemos una consulta de la gente. Nos dice, por ejemplo, permítame, le leo una pregunta que nos dicen que Galápagos tiene, a ver, ¿dónde está? Se me acaba de perder. Me dice, Galápagos cuenta con un parque eólico en San Cristóbal, que tiene una generación, un parque eólico de Baltra, tiene un proyecto híbrido de Isabela, un fotovoltaico en Santa Cruz, se está construyendo uno más en Cristóbal. ¿Por qué se tiene el mismo costo de la energía aquí cuando se supone que tiene un porcentaje de generación alternativa? Eso es lo que nos pregunta. ¿Debería de alguna manera bajarse el costo? Sí, Carlos, qué interesante la pregunta. Y permíteme dar una panorámica de la situación de las energías renovables en Galápagos, ¿no? Como en ningún otro sitio en el continente ecuatoriano, aquí en la provincia, se ha constituido un laboratorio a nivel mundial para el desarrollo de las energías renovables. Tenemos en la provincia el primer parque eólico que fue aquí precisamente en la isla de San Cristóbal en el año 2007, y también el primer parque solar que fue el Perla Solar en Floriana, y continuamos pues con la meta del gobierno, está en los ojos del mundo, el llegar a 100% energía renovable. Estamos justamente desarrollando a través de dos campañas, ¿no? Una es a través del Fondo Verde, y tenemos también otra prospectiva realizada por el BID a través de la consultora Bariloche. Estamos actualizando nuestro plan maestro de electrificación para llegar al 100% de energía renovable. Ojalá entre el año 2026 en adelante ya podamos contar con importantes factores de administración. Efectivamente, en Santa Cruz ya está publicado el concurso para llegar al 70% de energía renovable en el próximo año, ¿no? Este es un concurso que permite la participación del sector privado. En Isabela tenemos una importante contribución de la cooperación alemana en el híbrido de Isabela, ¿no? La fase 2. Llegaríamos también a un 70% con la instalación de más paneles fotovoltaicos y baterías. En Floriana ya tenemos en sitio 100 kilovatios en paneles fotovoltaicos, ¿no? Que ojalá los podamos instalar hasta fin de año, ¿no? Floriana puede convertirse en la primera isla 100% renovable, ¿no? Dentro del país. Y entonces así Cristóbal, podrían bajar los efectivamente, con la costos, ingeniero. cooperación. Así podrían bajar los costos de los servicios. Sí, si es que logramos tener todas esas inversiones, el costo de la energía de solar y de viento, el costo variable es cero, ¿no es cierto? Sin embargo, en la provincia de Galápagos todavía tenemos un componente termoeléctrico que corresponde al 80% al momento, ¿no es cierto? Y aquí es interesante que la comunidad conozca que el costo de generación eléctrica actualmente en Galápagos es sobre los 60 centavos de kilovatio hora, y el promedio está en los 9, 10. Entonces hay un componente de subsidio, ¿no? De $0,5 por cada kilovatio hora que lo cubre el gobierno nacional a través de los consumidores del sector eléctrico en el continente, ¿no es cierto? Y también es interesante conocer que en los meses de abril y en el mes de abril-mayo se generó una cartera vencida, ¿no? En la empresa eléctrica que bordea el $1.000.000. Sin embargo, los costos que se recuperan por tarifa, por los pagos de nuestros consumidores, apenas llegan a cubrir el 20-30% de toda la actividad de la empresa eléctrica. Bien. El 70% viene de la generación eléctrica que está subsidiada por el continente, Carlos. Así es, así es. Le escuchamos ayer a Bolívar Lucio cómo se manejaba el tema. Quiero agradecerles muchísimo su presencia. Muchas gracias, Nelson, ingeniero. Solamente para terminar, las personas que se sienten afectadas o que han visto una variación en sus facturas, ¿tienen algún procedimiento? ¿Tienen que acercarse a la empresa? ¿Tienen que escribir una carta? ¿Comunicarse de alguna manera para que conozcan su caso y hagan el trámite respectivo que consideren un descuento, lo que hayan decidido ustedes como empresa? Sí, estamos todavía esperando las nuevas disposiciones en la revisión del tarifario, ¿no? Como lo anunció nuestro presidente. Sin embargo,
de las medidas actuales ya están siendo adoptadas por la empresa eléctrica en lo que se refiere a notas de débito, a diferimiento de consumos. Sí, es recomendable que todos nuestros usuarios se acerquen a nuestros sitios de atención en las 4 islas y conozcan, ¿no? La razón de sus consumos y tengan la seguridad de que la empresa eléctrica no va a facturar ni un solo kilovatio hora en exceso que no sea debidamente justificado, ¿no? Los usuarios que se sienten perjudicados incluso pueden pedir la instalación de medidores para hacer una contrastación de sus medidas durante la época de emergencia, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos realizado en algunos residencias y comercios para que nuestros usuarios sientan y tengan la tranquilidad de que la empresa eléctrica está únicamente facturando los consumos reales que han realizado nuestros usuarios en la provincia, ¿no es cierto? Como repetimos, la empresa eléctrica apenas cubre el 30% de su actividad mediante la tarifa y el 70% viene vía subsidio. Sin embargo, todos nuestros usuarios deben sentirse tranquilos de que lo que pagan es realmente lo que han consumido en estos meses, Carlos. Listo, listo, ingeniero. Creo que estamos claros. Les agradecemos muchísimo por su presencia. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero, si algún momento tenemos alguna preocupación de la gente, tenga por seguro que les invitaremos para que podamos estar juntos. Le agradezco muchísimo. Sí, igualmente, pues un mensaje final, ¿no? Igualmente que se acerquen a que les expliquemos sus consumos. También estamos haciendo la campaña de eficiencia energética, dando mejores recomendaciones para el uso de sus artículos domésticos, los aire acondicionados, las bombas. Y esta campaña pues también está siendo monitoreada por nuestro ministerio y es financiada también por organismos internacionales, ¿no? Aquí en Galápagos debemos, mejor que en ninguna parte del mundo, conservar la energía y ese uso racional lo estamos promoviendo, Carlos, a través de estas campañas de eficiencia energética. Nos unimos a esas campañas de ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, Nelson, también. Que tengan un excelente día y estamos en contacto en próximos días. Gracias. A las órdenes siempre, Carlos. Un buen día. Muchísimas gracias. Un gusto. Excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y a esta hora de la mañana... Gracias a ustedes. Seguro que sí, muchas gracias. A esta hora de la mañana nosotros hemos analizado de alguna manera con el ingeniero el tema del tarifario. Lastimosamente tuvimos algún tipo de problemas y de inconvenientes con la tecnología desde Santa Cruz y no pudimos conectarnos. Sin embargo, han sido claros. Existe un marco legal que está ya vigente, que es la ley humanitaria. Esta ley humanitaria lo que hace de alguna manera es permitir que los rubros que fueron cobrados en exceso sean devueltos a la ciudadanía, ¿no es cierto? Estandarizar de alguna manera también el costo del kilovatio hora y sobre todo no permitir el cierre o la desconexión de la energía del servicio básico. Estos son los ejes más importantes de la ley humanitaria, amigos, amigas. Queremos agradecerles profundamente por su compañía. Hemos tratado de alguna manera de analizar el tema. Las personas que se sientan afectadas, el ingeniero ha sido muy claro, las personas que estén afectadas tienen la oportunidad de conectarse con la empresa eléctrica, ya sea de manera presencial como también a través de sus cuentas digitales para analizar los kilovatios de consumo y hacer la respectiva trámite administrativo para la devolución. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Lastimosamente, Javier no pudo estar el día de hoy con nosotros. El problema tecnológico, el Internet en Galápagos es bastante terrible y eso no nos ha permitido realizar esta entrevista juntos y hemos estado intermitentes con el Internet. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos ustedes. Un buen día.